Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical en este día que el Señor nos regala. Vamos a elevar al Señor una oración. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, venimos con este ánimo pronto, Señor, de que tú hables a nuestras vidas, Señor, de que tú te estés glorificando en este día de una manera especial sobre cada uno de nosotros, a tal forma que podamos siempre pues anhelar estar acá y más que esto, Señor, pues vivir todo el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra que solo tú mereces. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, que tú bendigas esta solemne reunión con tu presencia y a través de una correcta exposición de tu palabra, a través de mi persona y también a través de los medios humanos que tú has utilizado para legarnos estos comentarios, estas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana nosotros llegamos a la parte final de como esta pequeña serie que hemos tenido, que lleva por título lo que es dos cultos los domingos. Sería el tema de esta serie. Y hoy vamos a hablar bajo el tema la mayordomía del culto vespertino. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 23. Vamos a leer dos versos. Estos dos versos nos van a servir de referencia. No es que lo vamos a estudiar en esta mañana a profundidad, sino que lo vamos a utilizar como referencia. Primera de Crónicas, capítulo 23, versos 30 y 31. Eso se encuentra en la página 422 de nuestras Biblias, Nueva Biblia de las Américas, versión Nueva Biblia de las Américas. Primera de Crónicas 23, 30 al 31 nos dice así la palabra del Señor. Debían estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche, para ofrecer todos los holocaustos al Señor todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe continuamente delante del Señor. Si yo le hiciera una pregunta a ustedes en esta mañana, ¿quién está haciendo referencia a estas personas que debían de estar, como dice el verso 30, presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor? ¿Quiénes deberían de estar allí en el templo? Si usted se va al capítulo, al mismo capítulo 23 desde el inicio, usted se dará cuenta de que a quien está haciendo referencia es a los levitas. Los levitas eran esas personas de la tribu de Leví encargados de estar en el templo, de servir en el templo, de asistir a los sacerdotes en cuanto a lo que eran todos los oficios en el templo. Es decir, que eran personas que Dios había establecido para que vivieran en el templo y dependieran absolutamente de todos los ingresos que hubieran en el templo, pero como dice esta porción, pues ellos debían estar allí continuamente. ¿Quiénes eran? Los levitas. Los levitas. Ahora, cuando nosotros estamos en el nuevo pacto, no hay un orden sacerdotal conforme al orden de Aarón. Nos dice la palabra que ya nosotros estamos bajo el orden sacerdotal de Melquisedec, que es del cual viene Cristo. Pero también nosotros debemos de entender que el Señor nos ha hecho a nosotros, como dice su palabra, real sacerdocio, una nación santa, que estamos allí para alabar, para bendecir el nombre del Señor en medio de un mundo. Es decir, que estas palabras que nosotros encontramos que fueron dirigidas a los levitas también aplican para nosotros.
Nosotros debemos de estar continuamente en la presencia del Señor, tanto en la mañana como en la tarde. Esa es la invitación que nosotros tenemos ahora en el nuevo pacto. Ya no necesitamos ir a un templo físico donde se manifestaba la presencia de Dios, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos estar siempre en la presencia del Señor. Claro está, siempre estamos delante de la presencia del Señor, el mundo, la creación está siempre delante de la presencia del Señor, pero de una manera especial, de una manera cercana, nosotros debemos de estar en la presencia del Señor de manera consciente, de manera planificada, estar allí constantemente, mañana y tarde. ¿Cómo se logra eso? Cuando sacamos tiempos para tener nuestro devocional delante del Señor. Cuando sacamos tiempo para leer las Escrituras, cuando sacamos tiempo para orar, cuando sacamos tiempo para meditar en su palabra, que eso es lo que se conoce como devocional. Ahora bien, así como nosotros siempre, todos los días, mañana y tarde, debemos de estar en la presencia del Señor, también tenemos un día en el cual tenemos que aprovechar para estar con nuestros hermanos en la fe, en la presencia del Señor. De esos 7 días que el Señor nos ha dado, uno debo de dedicarlo para estar de manera física y en compañía de otros hermanos en la presencia del Señor. Y eso es el día domingo, que es el día que el Señor nos ha dado bajo el nuevo pacto. El día domingo, el día del Señor. Lamentablemente, en la actualidad, muchos hermanos en Cristo e incluso iglesias han suprimido el culto dominical vespertino por completo. Y estos hermanos, pues, se están perdiendo esa bendición de estar en la presencia del Señor con nuestros hermanos en la fe en horas de la tarde. Esa bendición que nosotros leíamos aquí en Primera de Crónicas, que los levitas debían de aprovechar al estar en la presencia del Señor en el templo mañana y tarde. Estos hermanos han suprimido este culto, este segundo culto. Y estos hermanos se han valido de muchas diversas razones, según ellos muy válidas y justificables, para no acudir al templo a adorar al Dios soberano los domingos por la tarde. Y yo me pregunto, ¿por qué o para qué? Bueno, si yo le pregunto a alguien que tiene esa excusa, me va a dar una serie de enunciados por los cuales no asisten al culto el domingo en la tarde. Y lo cierto es que esa práctica no va de acuerdo con la enseñanza de nuestro Dios que nosotros tenemos en su bendita palabra. Sin embargo, a pesar de que no es nada bíblico el ausentarse a los servicios del día domingo, ni mañana ni tarde, esos buenos hermanos han eliminado de su agenda el tener culto de adoración los domingos al atardecer. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles a observar algunos de esos argumentos para que nosotros podamos rebatirlo, para que nosotros podamos tener base para rebatirlo, pero al mismo tiempo vamos a ver juntamente con esos argumentos lo que dicen las Escrituras para que nosotros podamos cumplir como se debe con la mayordomía del culto vespertino. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras. Primero, le voy a presentar primero los argumentos y luego les voy a dar las bases, o juntamente con los argumentos les voy a dar las bases bíblicas. Les voy a dar las bases bíblicas. ¿Es esto? La luz. Muy bien, entonces, el primer pretexto que tienen estos hermanos es temor. Temor.
Algunas personas piensan que dejando de asistir al templo los domingos por la tarde, disminuyen los riesgos de ser víctimas de un asalto, de un homicidio, de un robo, etc. ¿Pero es esto del todo cierto? ¿Se disminuye el ser víctima de un asalto, de un robo, el dejar de asistir al culto el domingo en la tarde? ¿Será verdad que los delincuentes hacen de las suyas solo los domingos por la tarde? La realidad es que no, mis hermanos. La realidad es que los delincuentes no tienen ni días ni horas específicas para cometer sus fechorías. Los noticiarios, las redes sociales están llenos de informaciones, de delitos que se efectúan a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. Y les puedo asegurar que muchos de esos delitos mayoritariamente ocurren no en la tarde, sino en las mañanas, cuando la gente va a trabajar. Búsquelo ahí, váyase alerta a los frailes y vea cuándo es que se dan esos. Bueno, hay delitos, hay asaltos que se dan hasta el mediodía. Y en la misma casa. Entonces, ok, y eso es cierto, han aumentado, pero eso no nos debe de parar a nosotros de trabajar. Eso no nos debe de parar a nosotros de hacer nuestras diligencias. No lo dejamos de hacer, nadie deja de hacer. Yo no voy a salir a trabajar porque tengo miedo a que me asalten en la calle. Nadie dice eso. O voy a dejar de hacer mis diligencias porque tengo miedo que me asalten en la calle. No, mis hermanos. Pero muy bien, visto esto, nosotros los cristianos, aunque tenemos temor, porque no estamos diciendo que no debe de haber temor, pero también tenemos mucha confianza en nuestro Señor y Dios y no permitimos que nuestro miedo nos domine porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. ¿Es así? El Divino Maestro dijo, Juan capítulo 10, verso 29, ojalá usted lo pueda anotar, porque le voy a mencionar varias citas corridas y solamente se la voy a mencionar. No voy a dar tiempo para que la busque, pero anótela para que después usted confirme que real y efectivamente la cita corresponde a lo que le estoy diciendo. El Señor dijo, hablando acerca de sus ovejas, el Señor Jesucristo, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Quiénes? Sus ovejas. Nosotros estamos seguros en las manos del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dijo de la siguiente forma. Colosenses 3:3. Su vida, haciendo referencia a los cristianos, su vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Todos los escritores sagrados nos hablan del cuidado de sus hijos. El apóstol a los gentiles, Pablo, en otra ocasión también dijo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Eso lo dijo él en Romanos 8:31. El salmista también nos enseña y dice, Salmo 34:7, un pasaje que muchos evangélicos repiten, pero repiten como papagayos, porque en la práctica no lo creen o no viven conforme a ese pasaje bíblico. El Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y nuestra versión dice, y los rescata. Amén, pero eso es lo mismo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién? El ángel del Señor, que es una manifestación Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, casi todas las citas bíblicas está haciendo referencia a Jesucristo. Él nos defiende, Él nos rescata. El apóstol Pedro, por su parte, también nos afirma, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.
echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5, 7. Y el apóstol Juan no se quiere quedar atrás y también nos asegura de la siguiente forma. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Y algo muy similar enseñaba Eliseo a su sirviente Giesi. Eso quedó registrado en Segunda de Reyes 6:16. Cito: y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Tremendo, mis hermanos. Entonces, si todo eso es verdad, y de cierto lo es verdad, entonces, ¿a qué tenemos temor? ¿A qué tenemos temor? Esa misma pregunta se hacía el salmista David en el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Vuelvo y repito, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿El Señor es su luz y salvación? ¿Sí o no? ¿A quién usted le teme? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? No hay razones. No hay razones para eso. Si el Señor está con nosotros. Si el Señor acampa alrededor de nosotros. En cierta ocasión que Jesús viajaba con sus discípulos, se desató una tormenta de viento de tal manera que creían que su pequeña embarcación se hundiría y todos perecerían. Y cuando acuden al Maestro diciéndole: sálvanos que perecemos, el Señor les respondió a ellos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y nos dice la palabra que Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo 8:26 nos habla acerca de eso. Y no estará el Salvador diciéndonos a nosotros lo mismo, que por temor o como excusa no queremos asistir al culto vespertino o al culto del día miércoles. Porque también esa es otra excusa, ¿verdad? Del miércoles. ¿En dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de esos hermanos que ponen en duda que Dios va a cuidarle, que Dios va a protegerle? Y si Dios permite que algo nos ocurra en el camino, es porque Dios tiene algún propósito para nosotros, que quizás no entendamos por qué. Quizás es para probar nuestra fe. Quizás es para que aprendamos a depender más de Él. No sabemos, mis hermanos. Pero si el Señor está con nosotros y yo decido congregarme, ir ese día, oiga, mi hermano, usted está menos protegido cuando usted sale a hacer otras cosas personales que cuando usted va al culto. Usted ve cómo se cae ese argumento, el temor para no asistir al culto dominical, en la tarde o el miércoles también. Ese es el primer pretexto. El segundo pretexto es por descanso. Otros hermanos no acuden a adorar al Señor en el culto de los domingos por la tarde, argumentando que es su único día de descanso. Y si no lo aprovechan, pues se le hace más pesada la semana de trabajo. ¿Te has oído eso, Wendy? Entonces, en cuanto a ese argumento del descanso, creo que hay dos clases de descanso. Está el descanso físico y está el descanso espiritual. Física y mentalmente se descansa cuando se cambia la rutina del trabajo. Cuando usted deja de hacer algo que tiene por costumbre hacer, usted está descansando. El descanso espiritual, en cambio, solo se logra con el culto a Dios. No puedo decir que estoy descansando espiritualmente hablando si no estoy rindiendo culto al Señor. La cesación de la labor física da descanso al cuerpo
y la adoración a Dios da descanso al alma y al espíritu. Entonces, ningún hombre va a tener descanso ni en su cuerpo ni en su alma si no adora a Dios. Es necesario adorar a Dios. Y por esto mismo, Dios diseñó un día para descansar del trabajo. Pero precisamente ese día nos dice la palabra, nos dice Génesis, que el Señor lo santificó para su adoración. Lo apartó, lo consagró desde el momento de la creación. No es algo que estamos hablando del momento de Moisés. No es algo que estamos hablando de la ley judía. Estamos hablando que desde la misma creación Dios apartó, Dios santificó ese séptimo día. Pero en la ley de Moisés el Señor confirmó esa palabra. Y eso quedó registrado en varias citas bíblicas. Pero hoy les traigo a Levíticos 23:3. Levítico 23:3 nos dice de la siguiente forma. Dice así: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Levítico 23:3. Los cristianos acudimos a adorar a Dios en el día del Señor por lo menos por 3 razones principales. Hoy estamos aquí por 3 razones principales, por lo menos, no son las únicas. Número 1, lo obvio, para adorar al Dios creador. Eso es lo que nos dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo primero. ¿Para qué cosa, mis hermanos? Para adorar a Dios, el Creador. El Creador de todo. Por eso venimos a este lugar. Él es el Creador de todo, es mi Creador. Él es el Creador de todo. Cuando digo de todo, estoy diciendo de todo. Amén. Incluidos nosotros. Para adorar al Dios Creador. Número 1. Para adorar al Dios Salvador. Dios Creador hizo todo. Todo lo que usted ve, oye, todo lo que usted come, todo lo que usted toca, todo lo que sus sentidos utilizan para usted moverse en esta tierra y más allá de esta tierra, es creado por Dios. Y segundo, para adorar a ese Dios que no es solo creador, sino también salvador. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 5:15? Deuteronomio 5:15 nos dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y usted dirá, bueno, pero a mí nadie me sacó de la tierra de Egipto. Y hace un tiempo yo le decía que para los creyentes del Nuevo Pacto, y tomando como referencia varios pasajes bíblicos que encontramos en las Escrituras, nosotros decimos que el Señor nos rescató ¿de cuál Egipto? Nosotros, ahora, los del Nuevo Pacto. Del mundo, así es. Nosotros fuimos esclavos del mundo y el Señor nos libertó con mano fuerte y extendida. Ya no seguimos la corriente del mundo, ya la forma de pensar y actuar es diferente en nosotros. Entonces Él nos rescató de allí. Por esa razón también debemos de guardar ese día. Rescatado de allí, del mundo, del Egipto, de la esclavitud, del pecado, de la maldad, de la vida sin sentido, de la vida sin fruto, de la vida sin propósito. De allí fue que el Señor nos rescató. Eso es lo segundo, que el Señor es nuestro Salvador. Y lo tercero, para adorar al Dios proveedor. Para adorar al Dios proveedor. Éxodo 16:25. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo.
Ahí está haciendo referencia al maná, ese alimento que el Señor proveyó en el camino. De igual forma, mis hermanos, de igual forma, cuando el Señor le dio el maná a la nación de Israel era porque estaba en el desierto, no había forma de sostenerse ellos por sus propios medios. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, leemos en las Escrituras que el maná cesó, dejó de caer. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían que levantar a través de su esfuerzo sus propios recursos para su sustento. Pero con todo y eso el Señor les proveía. De igual forma a nosotros nos provee el Señor a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra dedicación. Y por lo tanto debemos de venir a adorar al Señor como ese que provee. Ese que nos invita a tener esa comunión con Él como nuestro Salvador. Ese que nos invita a tener comunión con Él como el Creador de nosotros y de todo. Por lo tanto, somos invitados a adorar, a apartar este día en esas tres vertientes. Dios como nuestro Creador, Dios como nuestro Salvador y Dios como nuestro proveedor. Amén. Cuando nosotros hablamos de santificar el día del Señor, nos referimos a todo el día, no una parte del día. Tenemos que entender esto. La Biblia nunca habla de guardar la mañana del Señor, ni la tarde del Señor. Dice guardar el día del Señor. Y tenemos que entender eso, tenemos que tenerlo muy pendiente. Si la voluntad de Dios fuese que su pueblo acuda al culto solo los domingos por las mañanas, entonces deberíamos de quitar pasajes bíblicos que encontramos como aquel que se refiere al día de la resurrección. En cuanto a Cristo, nos dice ese pasaje bíblico que los discípulos estaban reunidos aquel domingo por la tarde. Por la tarde. Eso está ahí en Juan 20:19. Yo le invito a que usted lo lea después en su casa. Otro pasaje es el que nos narra también acerca de los caminantes a Emaús, quienes le pidieron al maestro, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. En Lucas 24:29. Y él accedió a quedarse con ellos. Dice que el Señor se le reveló entonces. Estaba partiendo el pan. Y usted dirá, bueno, pero ellos iban de camino. Claro, pero dice la palabra en Lucas 24:33 que cuando él desapareció de la vista de ellos, esos dos discípulos fueron a aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y a que no adivinen qué ocurrió. Que hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Estaban reunidos en hora de la tarde. No era de la mañana. Estaban reunidos el domingo por la tarde. Además, aparte de eso, también tenemos el modelo de las iglesias neotestamentarias que se reunían para celebrar la cena del Señor y lo hacían en el culto vespertino. Tenemos un ejemplo del cual nosotros hablamos el domingo pasado. La iglesia que estaba en Troas. De eso leímos ahí en Hechos 20. Leímos ese caso y aquel muchacho cuando se cayó. Estaba reunida en las tardes. Entonces, ese argumento del descanso no es válido. Mejor sigamos entonces el mandamiento de Dios y la muestra que nos ponen los primeros cristianos del siglo I y de los siglos siguientes en cuanto a apartar este día del Señor, no una parte, no una porción, sino el día completo. El tercer argumento que tienen algunos para decir que no quieren reunirse el día de reposo en la tarde es el placer. Y dicen, bueno, es que es necesario pasar tiempo con la familia. Ese es el razonamiento que más abunda dentro del mundo evangélico. No, nunca lo es, no les puedo asegurar que lo he escuchado en varias ocasiones. Y ese raciocinio que utilizan es que deben de dedicar tiempo de calidad y cantidad a sus familias y pasear con ellas, salir a comer,
ir al cine o simplemente permanecer en casa viendo televisión o a cualquier otra cosa. Y creo que este argumento es bueno, pero se puede hacer otro día de la semana que no sea el domingo, En nuestros tiempos, la gran mayoría de los trabajadores descansan sábado y domingo, la gran mayoría. Hay instituciones, ustedes saben, que trabajan 7 días, entonces se le da un día de reposo a una persona, pero la mayoría trabajan de lunes a viernes y sábado y domingo, por lo menos el sábado a mediodía terminan con esas labores regulares. Además, permítanme decirles, mis hermanos, que la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera unidad familiar se dan cuando la familia entera asiste al templo y sirve a Dios en el día del Señor. Eso es lo mejor que podemos dar a esas personas, el mejor tiempo de calidad que le podemos dar a nuestras familias cuando le invitamos a participar a esta reunión. Porque en la práctica muchas veces estamos demostrando como que la religión es una cosa y la familia es otra, y que son dos cosas separadas una de la otra, o que la familia no quiere asistir a esto y por lo tanto entonces tengo que seguir la corriente de ellos. Y seguimos siendo arrastrados por el mundo y seguimos todavía teniendo la mentalidad del mundo, cuando hace un ratito veíamos que el Señor nos rescató de ese mundo. Entonces no podemos tener esa mentalidad. Acuérdense que ese fue el pecado de Israel, aparte de la idolatría, claro está, y de muchos otros, no fue uno solo. El pecado de Israel que el Señor les reclamaba era que dejara de tener su mente puesta en Egipto. Esa es la misma invitación que nosotros tenemos hoy en día. Deje de seguir la corriente del mundo, deje de seguir la filosofía del mundo. Usted debe de tener una mentalidad renovada, palabra. Usted debe tener una mentalidad celestial, como dicen algunos, no una mentalidad de la tierra. Así es que piensa todo el mundo y por eso el mundo no va para parte y cada día el mundo está peor. Cada día el mundo está peor porque toda filosofía que se levanta en el mundo siempre va llevando poco a poco a hundirse más al mundo. Y cada día va aumentando y así seguirá, mis hermanos. Ahora, nuestro deber es, como el Señor nos ha mandado, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso se logra entonces teniendo principios, teniendo normas que cumplir a la luz de la palabra e invitando a esas personas, nuestros familiares, a que vengan también y reciban esas bendiciones. Y precisamente de eso es que nos dice o nos habla Deuteronomio 12:18. Deuteronomio 12:18 nos dice: sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. La invitación es estar en la presencia del Señor. Como le decía al inicio, el Señor nos llama a estar mañana y tarde, todos los días, en su presencia. Esa es una invitación que tenemos que llevar a cabo diario. Comienza por eso. De lunes a sábado, diario en la presencia del Señor, mañana y tarde, con nuestro devocional. Pero eso también coge más fuerza y más relevancia cuando entonces este día del Señor nosotros lo tomamos ya no para estar en la presencia del Señor yo solo, sino junto a mis hermanos en la fe. Y qué mejor forma de demostrar esta disposición cuando no solamente lo hago en la mañana, sino también lo hago en la tarde. Como el Señor manda también en su palabra que mañana y tarde debo de estar en su presencia. Amén. Ok. Otro pasaje también nos dice, se encuentra en Deuteronomio 14:26. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. También hay otras citas bíblicas que no le voy a mencionar la cita, pero sí el pasaje. Deuteronomio 16:11, Deuteronomio 16:14, Deuteronomio 26:11 y Deuteronomio 27:7, que dicen exactamente lo mismo. Alégrense con toda su familia en la casa de Dios.
Es su deber usted extender la invitación a su familia. Siempre hay esa excusa. No es que a ellos no les gusta, pero es porque si no les gusta, usted no tiene que dejar de hacerlo. O no es que pertenece a otra religión. No, alguien me dijo una vez, no es que ese familiar es testigo de Jehová. Dice, pues con más razón, porque ese familiar que usted tiene como testigo de Jehová le va a reclamar, le va a molestar a usted invitándole mucho. Con más razón usted tiene que hacerlo, porque el testigo de Jehová no se va a estar tranquilo. Entonces, no, que es católico, pues invítelo. Yo era católico. No, que es ateo. La fe viene por el oír. Yo estoy seguro que el ateo allá en su casa no se va a convertir, pero si viene por acá nadie sabe cuando Dios hace la obra y ¡pa! La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se canse nunca de invitar, aunque la mayor parte de las veces sea un don como respuesta. Amén. Hay que trabajar mucho, mis hermanos, para producir frutos. Pero usted nunca puede cansarse de hacer el bien, como dice la palabra. Y eso es hacer el bien. Hacerle el bien a esa familia, a ese hermano, a ese hijo, a ese primo, a ese cuñado, a ese abuelo, a ese papá, etcétera. La palabra de Dios nos dice que es mejor estar en la presencia de Jehová que en cualquier otro lugar. Por favor, recuerde lo que dice la palabra en el Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tu presencia o en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. ¿Y cuáles son las tiendas de impiedad? Cualquier casa donde el Señor no sea el Señor. Cualquier casa. Más vale estar en el templo con su familia que en un teatro, en un cine, en un parque o aún en casa viendo películas. Dios promete bendecir la reunión de su pueblo. ¿No dice la palabra de Dios que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna? ¿O usted no cree ese pasaje bíblico del Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Y al final dice el Salmo, porque allí Jehová, envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde los hermanos están reunidos juntos en armonía. No es en otro lugar. Entonces, mis hermanos, Dios le va a bendecir ricamente si usted es fiel en su asistencia al culto dominical vespertino. Cuarto pretexto, el trabajo. Cuarto pretexto, el trabajo. Es que tengo trabajos pendientes. Esa es otra excusa preferida que esgrimen los que no acuden al culto del domingo por la tarde, inclusive hasta el domingo en la mañana. Siempre tienen pendientes en su casa. Siempre tienen pendientes, siempre alguien va a llegar. Y le voy a decir algo, mis hermanos, los pendientes nunca van a faltar. Siempre van a estar allí. Siempre van a haber pendientes. Siempre va a haber cosas que hacer. Va a haber actividad que hacer. Siempre hay algo que arreglar. Siempre hay una situación que resolver. Siempre, siempre, siempre lo habrá, mis hermanos. Y lo vamos a tener por siempre, mis hermanos. Es algo repetitivo. Usted termina de hacer algo ahora y mañana tendrá otro pendiente que hacer. Entonces, mis hermanos, mejor es darle al Señor la honra y la gloria como es debido, como a Él le agrada, adorándolo en el día del Señor, que dedicando tiempo el día del Señor a esos pendientes. Además, nuestro Señor Jesucristo nos ordena en su palabra. Mateo 6:33. ¿Qué es lo que nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, mis hermanos, si usted le da el primer lugar al Señor a la hora del culto dominical, matutino y vespertino, entonces de alguna manera Dios suplirá toda necesidad
en el hogar. Es una promesa que tiene asidero porque el que es fiel en cumplirlo y tiene la capacidad para cumplirlo. Acuérdese eso. Acuérdese que estamos hablando de un Dios que real y efectivamente es nuestro creador. Creó todo. Por lo tanto, tiene el poder para hacerlo. Entonces debemos de darle al Señor el primer lugar en todo. Como nos dice Colosenses 1:18, a fin de que Él tenga la primacía en todo. A fin de que Él tenga la primacía, es decir, el primer lugar en todo. Entonces, esa excusa de que hay trabajo que hacer, que hay pendientes que hacer, déjala de lado. Siempre va a haber pendientes que hacer. Y si Satanás sabe que usted es débil en eso, usted puede estar seguro que Satanás le va a ganar ventaja. Mira, si una persona dice, no es que estoy enfermo, se va a enfermar todos los domingos. Si una persona dice, no es que tengo que trabajar para cubrir el presupuesto familiar, va siempre, esos 6 días de trabajo no le van a alcanzar. Van a tener siempre que trabajar el domingo. Si esa persona tiene una vida muy ajetreada y entonces tiene que dedicarse a reparar pequeños detalles en la casa y lo hace el domingo, usted puede estar seguro que el enemigo va a encontrar esos pequeños detalles, le va a complicar la vida. Y se lo va a hacer de tal forma que se lo va a hacer el sábado en la tarde o en la noche, para que usted vea, ahí está. Ahí está, no puedo ir mañana al culto. Entonces, deje esa excusa también de lado. Y el último pretexto que encontramos, o excusa de algunas personas para no congregarse el domingo en la tarde, es porque ellos dicen que ya adoraron al Señor por la mañana. Adoraron al Señor por la mañana. Y me parece que este es el más lamentable de todos los argumentos que les he mencionado hasta ahora. No asistir al culto del domingo por la tarde porque ya lo hicieron por la mañana. Es como si le dijeran al Señor que ya no necesitan adorarlo, que ya no necesitan recibir nada de Él, que ya están llenos. Y yo estoy seguro que ninguna persona que sea cuerda, pues va a asumir eso como una realidad en su vida. Ya yo necesito más de ti, Señor. Ya con lo que me diste está bien. Nadie. Y otra cosa que tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo se harán esos hermanos que tienen esa excusa cuando estén en la eternidad? Nos dice la palabra, y tenemos citas bíblicas para eso, que siempre, constantemente, cuando estemos en aquel lugar, estaremos en su presencia adorándole. Si usted no me cree, le voy a dar una cita bíblica, no le voy a dar más, se la podría conseguir más adelante también si usted la quiere, pero por lo menos una hoy. Apocalipsis 7, verso 15. Dice así: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Día y noche están en su templo. Día y noche estaremos allá en su presencia. Muchas veces nos gusta el pasaje 16, pero no el 15. Porque el 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed. Ya no va a hacer calor. Ese sí nos gusta. Pero el 15 dice que vamos a estar en la presencia del Señor por siempre, adorándole en su santo templo. Entonces, ¿cómo se hará esa persona que dice, no, pues ya yo adoré el domingo en la mañana, no tengo que volver en la tarde? Se le va a hacer difícil estar allá en el cielo. Se le va a hacer difícil. Además, el Señor nos ha dicho que el que es fiel en lo poco, va a ser fiel también ¿en qué? En lo mucho. Y en lo que es injusto, en lo muy poco, también será injusto en lo mucho. El Señor nos pide que seamos fieles al Señor. Este día, domingo, 1 de 7, tenemos 6 completos para hacer todo lo que queramos. Y ese 7º día para consagrarlo a Él, y no solo una media mañana, sino el día completo.
Si nosotros le regateamos al Señor el tiempo que Él nos pide y que es precisamente todo el día del Señor, entonces nosotros no deberíamos de sentirnos en la libertad de pedirle que nos conceda alguna bendición, si estamos regateando tiempo. Nosotros necesitamos siempre de nuestro Señor y vamos a necesitar siempre de sus bendiciones. Por lo tanto, no es saludable regatearle el tiempo al Señor. Usted no viene aquí porque yo le dije o para cumplir conmigo. Usted viene aquí porque entiende de que aquí se predica la palabra de Dios. Que aquí Dios está en medio nuestro porque Él lo ha prometido que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí para bendecirnos. Si usted lo ve así, pues entonces a usted se le va a hacer fácil venir aquí al templo. Ahora, si usted lo ve porque Ramón lo dijo, porque Ramón lo invitó, porque usted no quiere quedarle mal a Ramón, pues siempre va a tener esa carga. Y eso es lo que yo veo en algunos hermanos. Hacen las cosas para el hombre y no para Dios. Y cuando hacemos las cosas para el hombre y no para Dios, pues siempre lo vamos a hacer a empujones, a empujones. Yo he aprendido en el tiempo que tengo sirviendo al Señor que las cosas que yo hago, todo debo de tratar de buscar la gloria de Dios. Comenzando, claro está, por el llamado que Dios me ha dado, que es ser pastor, predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, por lo tanto, yo no necesito tener a alguien detrás de mí. Yo no necesito tener al pastor Jason diciéndome, ¿predicaste hoy? ¿Preparaste el sermón? ¿Oraste? ¿Fuiste al templo? ¿Abriste el templo? ¿Cerraste el templo? ¿Hiciste aquello? No, mis hermanos, porque yo lo hago para Dios. Ahora, claro está, tengo personas que me supervisan y a ellos también le debo de dar cuentas. Claro está, porque no es que yo lo hago yo solo. No, estoy entre Dios y yo, que ese también es otro error. Pensar que solamente es con Dios, sin tener en cuenta que también en el intermedio hay personas, hay seres, hay hombres que Dios usa para supervisarnos y para que nosotros también les demos cuenta. El Señor nos dice en su palabra que Él va a bendecir cualquier esfuerzo. Cualquier esfuerzo. Malaquías 3:10 es un pasaje que siempre se usa para incentivar lo que es el traer los diezmos, las ofrendas al Señor. Pero yo entiendo que nosotros, aparte de nuestros recursos económicos, también tenemos que diezmar nuestra vida, diezmar nuestro tiempo. No es solamente el económico, no es solamente el económico, sino que debemos de darnos por completo al Señor. Y el Señor nos pide un 10% de nuestra vida. Y ese podría ser el equivalente a dedicar un día de 7 al Señor. Y el Señor promete ahí en Malaquías 10 que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden sobre nosotros, cuando somos capaces de eso. Y yo soy un testimonio vivo de eso, de que el Señor siempre ha cumplido su palabra en mí y en mi familia como tal. Siempre ha provisto, siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos al Señor lo que es del Señor. Y por lo tanto, Él no va a fallar a esa promesa que nos ha dado de que Él abrirá esas ventanas de los cielos. Esa promesa no solo aplica para el diezmo, sino también al tiempo que nosotros consagramos para Él. No es solamente dar, ya yo di y ya con eso resolví. No, usted debe dedicarle también tiempo al Señor, a su obra, a su reino. A su reino, este es su reino, estableciendo su reino acá, una semilla de mostaza, algo pequeñito, pero que el Señor promete que va a tener un gran crecimiento. Entonces, mis hermanos, no hay argumento que valga para ausentarse del culto los domingos, ni por la mañana ni por la tarde. Si Dios nos ha dado todo, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué entonces nosotros hemos de escatimar algunas horas del día del Señor y no dedicársela a Él? ¿Por qué, mis hermanos? Entonces, la invitación en esta mañana es que el Señor encamine nuestros corazones a pensar, a reflexionar y a tomar la mejor decisión de asistir fielmente a los cultos matutinos y vespertinos para su honra y para su gloria. Que así sea. Amén. Entonces, mis hermanos, 5 pretextos les he hablado que las personas utilizan para no asistir. Usted lo va a escuchar. Usted lo va a escuchar con aquellos que quizás no están en medio nuestro en esta mañana. Y usted tiene ahí argumentos. O le puede dirigir
a esas grabaciones. Dije, mírate el sermón que dio, o el estudio que dio el pastor el domingo pasado. Mira ahí que hubieron una serie de argumentos y tú estás dando un argumento que él mencionó allí y él lo rebatió con la palabra. El primer pretexto, ¿cuál era? Temor. El segundo, descanso. El tercero, placer. El cuarto, el trabajo. Y el quinto, ya adoré en la mañana. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a entender que las cosas debemos de hacerlas para Dios y no para Ramón, ni para nadie. Claro está, siempre somos llamados a dar cuentas, pero nunca pensando en esas cuentas que vamos a dar, sino que a quien le estamos dando cuenta en última instancia es al Señor. Vamos a dejarlo hasta acá, mis hermanos, y vamos a ver si hay algún momento para preguntas y respuestas.